Bueno, hay veces en la vida que algo es tan evidente que no hace falta ni presentarlo, especialmente si lleváis un tiempo conmigo, quizá estáis notando un pequeñito cambio de look, un pequeñito corte de pelo, y es que sí, me hacía muchísima falta y decidí cortar por lo sano. Ahora mismo el pelo me llega por aquí. Si no sabes de lo que estoy hablando, pues puedes coger cualquier otro vídeo del canal en el que el pelo me llegaba por debajo pues del culete y era como mi toque personal. Pero hay veces que el cuerpo te pide cosas y tú tienes que escucharle fervientemente. Y después de hacer este pedazo de corte de pelo, que a mi parecer es una obra de arte, o sea, es una obra de arte la elaboración de cada parte de este corte de pelo, y me hizo pensar después de salir de la peluquería en que había muchas veces que me preguntabais: Mónica, ¿cómo se corta un pelo ondulado? ¿Cuáles son las mejores técnicas? ¿Qué tipo de corte llevas? ¿Qué hay que pedirle a una peluquera para que te corte el pelo bien? O incluso qué tipos de corte y qué estilos le quedan bien a un pelo ondulado. Entonces, desde mi conocimiento como estilista en formación que me queda este último año, y también gracias a todo lo que conozco de ver trabajar a mi estilista, que es especializada en cuidado de rizos y lleva varios años siendo mi estilista, pues he decidido crear este vídeo que es básicamente unas claves generales, tanto de mi corte de pelo. Os voy a explicar por qué hemos hecho cada cosa, cómo hemos conseguido cada parte de la estructura de este corte de pelo, que os voy a poner una imagen por algún lado de la pantalla. Es muy diferente a lo que yo tenía y ha habido que hacer mucho trabajo aquí y mucho corte para llegar hasta esto y a construir esto en un pelo ondulado. Entonces, os voy a contar cómo lo hemos hecho, qué claves hemos tenido y en general claves para cortar bien un pelo ondulado y que puedas más o menos prever un buen resultado a la hora de terminar, o qué cosas pediría yo a una peluquera cuando voy a cortarme el pelo. Ya esto es una cosa personal, pero a mi modo de entenderlo como clienta y como persona que voy a trabajar con ello, pues es lo que yo pediría y lo que yo daría. Entonces, bueno, también las que lleváis tiempo viéndome, si queréis dejarme vuestra opinión de qué tal me veis y si os parece que he cortado mucho o está bien, pues yo os leo en comentarios como siempre. Siempre podéis darme la opinión que tengáis, no hace falta que sea buena. Si es una opinión diferente a la que yo tengo, simplemente se da con respeto y ya está, no pasa nada. El mundo es diverso y a cada uno le va a gustar una cosa. Así que nada, si quieres ver este vídeo, que yo creo que te puede interesar muchísimo, quédate conmigo que empezamos ya mismo. Bueno, pues vamos a ir con ello. Una de las cosas que más me costó decidir, o sea, creo que ni siquiera iba con la idea exacta de hacer este estilo de corte, que me parece un aciertazo total. También a nivel de visajismo, que el visajismo es el estudio de las facciones de la cara, también con lo pequeñita que soy, o sea, creo que está acertadísimo, pero no iba exactamente con esta idea, aunque sí sabía que quería cortar bastante largo de pelo. ¿Por qué? Porque había llegado a tener el pelo, ya os digo, por el culete ya, o sea, había sido el máximo de largo que tenía, y además se me juntaba con que hacía unos meses me había hecho algún reflejito muy suave que me había dejado notar como la textura del pelo más seca, más pajiza, y llevaba unas semanas notándome el pelo que es que no iba ni para adelante ni para atrás, que me requería muchísimo esfuerzo, pero luego los resultados ya... O sea, yo soy muy fan del pelo largo y jamás voy a dejar de serlo. O sea, para mí esto es llevar el pelo muy corto. Pero es verdad que yo soy fan de un pelo largo, cuidado y bonito. Si el pelo largo que tienes ya no se ve cuidado y ya no se ve bien, para mi gusto es mejor cortarlo y empezar a cuidarlo desde ahí. A raíz de esto, este mini trocito del vídeo lo voy a aprovechar para enseñaros una gama de productos que voy a estar utilizando de aquí en adelante, que me ofrecieron hacer una colaboración para probarlos, y yo me alegré mucho porque ya les había echado el ojo, ya había visto sobre esta marca y están muy centrados en el cuidado del crecimiento y el fortalecimiento del pelo. Son estos productitos que veis por aquí, ahora mismo os los voy a poner más cerca, pero básicamente os estoy hablando de la marca Hairbust, que es una marca de cosméticos centrados en el cuidado capilar, que tiene como varias subgamas, pero toda ella se centra en cuidar el crecimiento del pelo, como que todos sus ingredientes, toda la formulación y todo está muy centrada en fortalecer, en estimular el crecimiento y en ayudar a eso. Entonces, como que cuando me ofrecieron probarlos, me pareció un momento perfecto, que justo me acabo de cortar el pelo, para ver realmente si noto avances, si noto esa fuerza y esa ayuda extra que me pueden dar. Pero lo voy a hacer de una forma bastante alargada en el tiempo, porque realmente lo que me interesa es contaros un resultado real. Entonces, hoy os cuento que voy a estar probando estos productos, y a medida que pasan los meses os voy a ir actualizando
probando hasta llegar a una opinión final para de verdad poder deciros si ha funcionado o no un producto, porque al final utilizándolo unas pocas veces puedo dar una opinión más por encima. Entonces yo voy a estar utilizando, lo utilicé ayer ya, y una de las cosas con las que más aluciné fue con el olor de este dúo que es apto para el método curly de champú y acondicionador, que huelen a chuche de cereza. O sea, huelen, además me recuerdan a algún tipo de perfume de estos de cereza, huelen increíble y me gustaron muchísimo. Ya os digo, los utilicé ayer y yo me veo el pelo muy brillante y me lo dejó muy suave. Tengo que seguir probándolos, pero especialmente el champú me sorprendió muchísimo porque me ha limpiado muy bien el cuero cabelludo y me ha dejado cero descamación, que ya sabéis que yo suelo tener problema con eso. Además de eso, ya he probado alguna que otra vez esta mascarilla, que esta no sería apta para el método curly, pero para verano la estoy utilizando porque suaviza el pelo una auténtica pasada. El olor es dulcecito, súper rico y tiene ingredientes muy interesantes como extracto de coco, tiene avena, tiene también aceite de aguacate, o sea, tiene ingredientes que me resultaban muy interesantes. Y este bálsamo de aquí también lo incluí en la rutina de ayer porque ya os digo que me interesa muchísimo, ahora que tengo el pelo más cortito, protegerlo desde el principio, cuidarlo al 100% para que ese largo que me gusta a mí, sea una cosa que esté perfecta, que no haya puntas abiertas. Ya tenía muchísimas, se me partía el pelo, entonces eso lo quiero evitar. Y este bálsamo es una cosa que me gustó muchísimo porque es un serum, pero es una mezcla entre aceite y agua, es como una cremita y se puede usar tanto en húmedo como en seco y huele a vainilla. Los olores de esta marca me han dejado la cabeza bastante loca. Entonces, junto con un serum de cejas y pestañas que también es para estimular el crecimiento, que me han dejado probar, voy a estar probándolo todo. Tengo muchísimas ganas y ya os digo, os iré actualizando porque yo creo que me va a ayudar mucho a través de los meses, sobre todo a ver cómo crece el pelo fuerte y protegido, como que crezca bien y que no se rompa por el camino. Así que dicho esto, vamos con el corte. Las claves de este corte de pelo. Luego os voy a ir diciendo cosas de los cortes de pelos para onduladas en general, pero ¿qué es lo que hemos hecho aquí? ¿Por qué está tan distinto a lo que yo tenía? ¿Cómo lo hemos conseguido? Bueno, yo no fui con un nombre de corte en la cabeza, yo solo fui con ideas en las que literalmente le dije, mira, Bea, mi peluquería, por cierto, es Salones Mira y Mira, que me lo soléis preguntar siempre. Yo llegué y le dije, mira, Bea, quiero cortar, esta vez vamos a cortar bastante trozo de largo, manteniendo mi pelo largo, ¿vale? Esto es bastante corto para mí, pero no quiero una melena corta, quiero quitar bastante para sanear, quiero hacer muchísimas capas, quiero hacerme el flequillo y quiero dar volumen en la zona de arriba. Esto Bea lo asimiló y lo fue maquinando en su cabeza y juntas llegamos a hacer este corte que yo creo que para que podáis buscarle similitud, para mí se parece mucho a un shaggy. Un shaggy lo que consigue es hacer capas cortas en la zona alta para llevar el volumen a esa zona y dejar cada vez menos pelito a medida que baja. No lo hemos hecho exactamente ese porque yo sí que sigo teniendo más pelo y tal, pero sí es verdad que que se ve que el volumen lo hemos conseguido en una zona que yo nunca tenía volumen, que es en esta zona de aquí, en el casco, vamos a decir, y que con el flequillo como que crea una armonía muy bonita. Entonces, una de las claves que se consigue para esto es quitar bastante largo, porque cuanto más largo tengas, más pobres se van a quedar las puntas a la subida de las capas hacia la zona alta. Es decir, si tú pones aquí muchas capas y te cargas el pelo de abajo, es que cuando llegues a tus caderas, que es donde tenía yo el pelo, va a quedar un hilo de pelo y no es una estructura que esté tan compensada como este corte, que para mi gusto se ve una unidad, se ve compensado. Entonces, primero, si queréis este tipo de corte, yo el máximo de largo que tendría sería este. Y algo que para mí, y lo digo siempre y lo repito, aunque cada peluquero y cada estilista tiene su método, de verdad, por lo menos probad una vez a ir a un sitio en el que la persona, estilista, peluquera, etcétera, sepa sobre corte de pelo en seco. Especialmente para pelos ondulados, para mí es como... Ya no veo otra forma. Si tú quieres lucir tu pelo ondulado, no si lo vas a llevar liso, pero si tú quieres lucir las ondas, es que no hay otra forma en la que tú vayas viendo qué tal va quedando el corte, o sea, tan literal, porque una onda, cuando tú le echas agua, se alisa, se queda el pelo muy, muy liso y no ves ni dónde empieza la onda, ni dónde acaba, ni por dónde cortar, ni cómo estás creando la estructura. O sea, puedes crear una estructura, pero no vas a estar fijándote en la ondulación natural. Y, por ejemplo, eso te sirve mucho para otra de las claves del corte, que es, dentro de jugar con las capas cortas, no pasarse de corto, porque si os dais cuenta, aunque ahora a mí me ha subido muchísimo la onda y ya me sale desde mucho más arriba, normalmente una ondulada no se riza desde la raíz, se suele rizar como desde
O sea, donde más rizo me sale es como de aquí hacia abajo. Entonces, es muy importante que vuestro peluquero, peluquera, estilista se fije en dónde empieza vuestra onda, porque las onduladas tenemos raíz lisa, para poder saber dónde cortar y no cargársela, porque si cortas más arriba, lo que vas a tener es una capa corta de pelo liso que posiblemente no te guste. Entonces, el corte en seco de verdad para mí es absolutamente clave, y para mí es clave también ir haciendo las capas mechón a mechón. Bea lo hace así, Bea no coge, bueno, y este estilo de corte en seco no coge capas completas, sino que va cogiendo mechones, los va cortando, ya sea con tijera o con maquinilla, esta técnica depende del estilista, y va viendo qué tal caen en la melena, y va viendo como en este vídeo que vais a ver aquí. Este vídeo es el pelo recién cortado, lo que es los cortes generales, luego lo fuimos retocando, pero haciendo este corte ves cómo queda la onda, vas viendo cómo tienes que igualarlo, cortas de un lado, cortas del otro, vas como haciendo la estructura que tú quieres, y ya después, si quieres, se puede retocar en mojado, porque ya tienes como la estructura de lo que buscas. Por supuestísimo, para hacer este tipo de corte tenéis que estar dispuestas a perder mucho pelo, porque de corazón yo perdí muchísimo pelo en el camino, no de largo, que eso por supuesto, sino de capas. O sea, la cantidad de pelo que yo me he quitado en capas, ahora mismo no tengo pelo en la cabeza. O sea, si tú comparas con todo lo que yo tenía, esto ya no pesa, esto se seca rapidísimo, me lo desenredo sin mirarlo. O sea, estoy en un proceso de apreciar, ¿no? Y saber valorar lo que tenéis las personas que tenéis el pelo más corto, que es que la vida es más fácil, la realidad es esa. Otra de las claves que tiene este corte que me he hecho yo y que os puede servir para decírselo a vuestra peluquera es que el flequillo es muy tupido, porque aquí pasa una cosa, y de hecho en cámara se traduce como si hubieran más huecos, en persona está como mucho más tapada mi frente, pero ¿qué pasa? Que las onduladas tendemos, cuando tenemos mechones cortitos, a que se nos agrupen todos como en ondas grandes, como en remolinos. Entonces, yo ya he tenido flequillo y me encantó, de hecho por eso me atreví con este, pero lo que me pasaba es que tendían, a ver si encuentro vídeos en los que podáis verlos, tendían a agruparse como en mechones gorditos y dejaban muy al descubierto la frente, aunque repito que era mucho más en cámara que en persona. O sea, en persona me gustaba mucho más que lo que luego se traducía aquí, sobre todo en esta cámara. No tiene nada que ver con la realidad ni con, vamos, ya vais a ver los vídeos y las fotos del corte, que es más como se ve en la realidad y no como lo está cogiendo este bicho. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que Bea me ha hecho un pedazo de flequillo que está tupidísimo, que tiene como de varias zonas para ir peinándolo hacia los lados, y que tiene su parte más cortita y va teniendo mechones más largos que lo adornan. Es importante que pidáis que se cree una buena estructura alrededor del flequillo y no sea un flequillo simplemente cortado así, porque no os va a gustar el resultado. Y si no le añadís volumen y capitas muy cortas enmarcando la cara, que ya veis que ¿vale? Posiblemente no os va a gustar. A mí, por ejemplo, me gusta y me favorece más este flequillo que el anterior que llevé, que fue como un poco más tímido. Yo le dije, no, hazme, pero no me hagas mucho, así un poco cortina. Bueno, pues si eres ondulada y quieres un tipo de corte así, atrévete con el flequillo, ya habrá tiempo de repeinarlo para un lado o de lo que sea, que es lo bueno de un pelo ondulado, que casi cualquier cosa se puede camuflar. Y para este tipo de cortes, yo normalmente la zona trasera la solía llevar siempre en V, como más hacia, o en U, no tanto en V como en pico, pero es verdad que para este corte, a ver si os puedo enseñar, que por cierto, qué bonito se ve por la parte de atrás, tiene forma redondeada, pero por aquí tiende a ser como más recto porque buscamos una unidad redondita con todo, no es tanto en V, y yo creo que favorece un poco que sea así, que termine un poco en punta, pero no tanto. Entonces, esas serían un poco claves generales y claves particulares de este corte de pelo. Y luego, antes de cerrar el vídeo, sí que os voy a comentar una cosa que puede ser como un poco, tiene como una dualidad, por el hecho de que, por ejemplo, para una ondulada, un corte estilo bob o un poquito más largo, pero por la zona del cuellito, puede quedar muy bien porque como que potencia mucho que las ondas se vean como más grandes, más volumen, un aspecto más de bolita, y puede ser un tipo de corte que yo te recomendaría si te vas a hacer un pelo corto, ¿no? En este no metería muchísimas capas, como veis en las fotos que voy a dejar por aquí, es como más simplemente si quieres hacer alguna capita, pero un corte como muy de una unidad,
Pero es verdad que aunque esto puede favorecer mucho porque quitas totalmente el peso, para mi gusto, y esto es totalmente personal, un pelo ondulado se suele beneficiar más si como mínimo lo cortas a esta altura. Por lo que os decía, sobre todo si queréis ver ondas, de que, mira, yo os voy a poner un ejemplo, ahora le voy a preguntar a mi amiga Angie a ver si puedo coger fotos de ella. Ella se ha hecho un corte espectacular, que además se lo ha hecho otra estilista maravillosa de la Nueva Perfecta que se llama Paola. Es un corte de pelo muy corto, le potencia el volumen, le sienta muy bien a la cara, pero sin embargo, como veis, ha renunciado a parte de sus ondas que tenía al tener el pelo más larguito. Entonces, esto es un poco valorar lo que queráis. Cuanto más largo, más capas podéis meter para jugar con los volúmenes. Cuanto más corto, yo no metería tantas capas porque partimos de una raíz mucho más lisa. Así que nada, espero que este vídeo os haya sido útil, espero que os guste el cambio de look que decidí hacer. Ya os digo, me parece que en cámara no luce ni la mitad de lo que luce en la vida real. Todos mis conocidos están bastante, como yo, alucinados. Además, tiene una cosa buenísima que es que me puedo recoger el pelo sin que me tire ni me duela la cabeza, porque eso era un problema que yo tenía, aunque suene absurdo. Me pesaba tanto que yo, que tengo ya de por sí problemas de dolor de cabeza, me dolía la cabeza. Me tiraba y era insoportable. Bueno, pues ahora no me pasa. Y además con el flequillo queda muy bien, queda espectacular, y para verano no puedo pedir nada más que poder hacerme recogidos que queden monísimos y que parezca que te has peinado, cuando es algo que yo no suelo hacer. Así que nada, que espero que os haya gustado, espero que os haya servido, y por mi parte no queda nada más que deciros que cuidaos mucho y un besazo.